Aleluya. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al Rey de Gloria que está en la casa y que ha preparado una palabra especial para nosotros mientras alcanzamos nuestra Biblia en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Qué hermoso verles en este día que el Señor ha preparado para que nos gocemos, nos alegremos en Él y recibamos una porción de vida que nos active y nos prepare para lo que está por venir. Si hemos llegado a la casa con situaciones que necesitamos resolver, pero hoy el Señor nos equipa con los recursos necesarios para hacerle frente a todo aquello. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Leemos entonces de Segunda de Pedro, el capítulo 1, a partir del versículo 3. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro 1, versos del 3 al 8. Estamos en la serie Proyecto Transformación. Dice que Dios tiene algo hermoso preparado para cada uno de nosotros. ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está en la casa. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, 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 a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra que es vida, que es medicina a nuestros huesos, que es martillo que quebranta la piedra y que también es espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Ella tiene el poder para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y ese mismo poder tiene la gracia para transformar los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso nos exponemos a ella, a la verdad de tu palabra eterna que transforma las vidas. Y oramos en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, para que esta mañana no sea la excepción. Que hoy tu palabra nos alcance
con ese poder que transforma, que nos renueve, que nos sane, que levante al caído, que sane al enfermo, que restaure y enderece lo torcido. Tu palabra tiene todavía vigencia y poder. Tu palabra no expira. Ella está hoy vigente y está en medio de nosotros para hacer más abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. Háblanos, Señor. Me hago a un lado para que sea tu Espíritu Santo ministrando esta comunicación, de tal forma que cada uno en ese auditorio reciba la porción de vida que necesita. No vinimos a escuchar lo que queremos oír. Necesitamos que tú nos hables y que esta palabra nos corrija, nos lleve por la senda de bien, nos aparte de aquello que no te agrada y nos alinee con tu propósito y con tu voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos, lo clamamos, lo declaramos. Esta palabra sale de este auditorio y alcanza, Señor, esta comunidad, este país, en el nombre de Jesús. Alguien dice conmigo amén, amén, amén. Así sea. Puede tomar tu lugar. Nos encontramos entonces, mis preciosos, en esta segunda entrega de la serie Proyecto Transformación. Es una serie que emerge de la comunicación que Dios ha dado a la casa para este año 2024, palabra de transformación, y se fundamenta en el testimonio del apóstol Pedro, cuando en el texto que leímos, él mismo se presenta como un proyecto de transformación que Dios mismo ejecutó. Es hermoso ver cómo el autor se presenta desde el versículo 1 como Simón Pedro. Él usa el nombre que sus padres terrenales le dieron. Simón nos habla acerca de ese carácter volado, de esa personalidad indomable, listo para contender, para responder, para darte de lo que tú traes. Ese es Simón. Pero también se presenta como Pedro, que es el nombre que Jesús le dio. Aquel hombre que liderizaría su iglesia, aquel hombre con todas aquellas cualidades apostólicas que lo hicieron un hombre con propósito y con dirección. Y él dice: yo soy Pedro ahora, después de todos estos años, con esta investidura y este manto apostólico, pero no olvido al Simón que Dios encontró en la barca y que transformó a través de su palabra. Yo soy un testimonio que los proyectos de transformación de Dios funcionan. Él todavía hoy está en el negocio de convertir a los Simones en Pedro. Y se lo hizo por él, también lo puede hacer por nosotros. Alguien que le dé la gloria al Señor y le diga a su hermano: tú eres el proyecto de transformación del Señor. La semana pasada presentamos la primera fase del proyecto de transformación. ¿Alguien lo recuerda? Es la inversión. Todo proyecto, grande o pequeño, necesita un capital de inversión para arrancar. Y el Señor nos presenta delante del Padre como su proyecto de transformación. Y el Señor dice: aún a pesar de los riesgos que representan, por su indisciplina, pereza, por esa voluntad que a veces zigzaguea y se monta en el carrusel, permitiendo que sus emociones los dominen, yo voy a hacer una inversión en ellos. Voy a invertir de mi poder y voy a invertir de mis
promesas. Voy a invertir los recursos que sean necesarios para que ellos puedan vivir conforme los estándares del reino de los cielos. Y voy a invertir mis promesas, que son la garantía de mi acompañamiento, de mi protección y de mi provisión a lo largo del proceso. Así que Dios hace esa inversión en nosotros, ha invertido de su poder, diga poder, y de sus promesas, diga promesas. Dios ha invertido estas cosas en nosotros, en este proyecto de transformación, y lo vimos en los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Hoy queremos avanzar en este texto y quiero que centremos toda nuestra atención en el versículo 5, que da inicio a la segunda fase del proceso de transformación, de este proyecto de transformación al que vamos a llamar edificación. Pedro dijo, el asunto no quedó con la inversión, ahora necesitamos empezar a hacer algo con ese capital de inversión que el Señor nos ha entregado. Y dijo, necesitamos empezar a edificar. Y dice el versículo 5 que acabamos de leer, en el que el apóstol Pedro nos da testimonio de lo que el Señor había dicho que iba a hacer, declarando lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. El versículo 5 es el que vamos a desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo hoy. Yo quiero que usted me regale durante los próximos minutos toda su atención y que tome notas mientras el Señor nos habla de lo que el Señor espera de nosotros con estos tres elementos que el Señor presenta como parte del testimonio de Pedro: fe, virtud y conocimiento. Pero es interesante ver este versículo 5 en detalle, porque antes de empezar a edificar, el apóstol Pedro nos deja claramente quiénes son los responsables de esta edificación. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, entonces añadid a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento. Entonces el apóstol Pedro está diciéndonos, ya Dios hizo su parte haciendo la inversión de poder y de promesas en nosotros. Ahora nos toca a nosotros ensuciarnos las manos y ser protagonistas y actores en este proyecto de transformación. Pedro está diciendo, entonces ustedes, vosotros, ustedes los que están escuchando esta palabra, pongan toda diligencia en hacer estas cosas. Me gustan algunas versiones paralelas que hablan un poquito y le dan más sentido a esto. La versión Nueva Traducción Viviente presenta el mismo versículo de esa manera: esfuércense al máximo por responder a las promesas que Dios ya les ha dado, complementando su fe con esas cosas. Palabra de Dios Viviente dice, como ya tienen estas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe añade esto y aquello. De tal manera, mis amados, que esto que vamos a presentar
no es una tarea de Dios. Es algo que nos corresponde a nosotros hacer. Alguien diga amén. Estoy entendiéndolo. Porque nosotros muchas veces estamos esperando que Dios lo haga todo. Pero este es un proyecto que tiene una participación conjunta en la que Dios ya hizo la inversión y nos toca a nosotros hacer la parte que nos corresponde. Así que esto no se trata de ser espectadores, sino protagonistas. Porque es fácil ser espectador y estar en las gradas diciendo qué es lo que el que está en la cancha debe hacer. Hola, yo los veo, son todos unos directores técnicos y saben exactamente lo que el equipo debía hacer. Pero cuando nos toca a nosotros, está en la cancha y tenemos el balón en los pies, la historia cambia. Alguien está conmigo y el Señor está diciendo, en esta parte del proyecto, tú no te quedas en las gradas, tienes que entrar a la cancha y sudar la camiseta. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando comprendemos esto, sabemos que todos estos elementos que el apóstol Pedro está diciendo fueron parte de mi proyecto de transformación y de lo que Dios hizo en mí. Quiero presentárselos para que cada uno de ustedes le meta diligencia a eso y añada estos elementos de edificación a su proyecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Y empieza entonces el apóstol Pedro poniendo el fundamento de la edificación, que es la fe. Alguien diga fe. Alguien diga nuevamente fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición que nosotros tenemos y que rescatamos de la palabra. Pero hoy el apóstol Pedro nos está hablando de algo diferente. Porque hay una fe, una medida de fe que el Señor pone en todos nosotros. Una pequeña medida de fe para que nosotros creamos. Pero el apóstol Pedro está hablando aquí acerca de una fe que se dimensiona y que crece a través de los procesos. Diga procesos. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, en el versículo 7, él habla acerca de la fe que crece a través de los procesos. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, alguien diga fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea al final hallado en alabanza y en honra. El apóstol Pedro está diciendo, yo te estoy hablando a ti de una fe que crece a través de las pruebas y de los procesos. Cuando nos encontramos todos nosotros en medio de circunstancias difíciles, esa es la oportunidad que Dios está dándonos para dimensionar nuestra fe. Y el apóstol Pedro está hablando desde un lugar de experiencia de fe. Ya cuando él escribe esta carta, ya él está al final de su ministerio, al final de su camino, y él mira hacia atrás y dice, yo he tenido varias experiencias de fe que me permiten hablar con propiedad lo que les estoy hablando. Porque mucha gente habla por hablar y repite como papagayos. Pero una cosa es diferente cuando tú eres procesado y hablas desde un lugar de experiencia, como nos está hablando Pedro. Cuando él está hablando aquí diciendo, es que tu fe tiene que ser puesta a prueba, así como se pone a prueba el oro, que cuando le meten fuego nos damos cuenta si es oro o no lo es. Cuántas virutas
y basura tiene el oro que se ponen con el fuego. Entonces Él está diciendo, yo te estoy hablando desde un lugar y yo tengo testimonio para darte. Mi fe fue puesta a prueba cuando estábamos los 12 en la barca en medio de una tormenta. Te cuento que esa noche, aún a pesar de que somos hombres, la mayoría de nosotros experimentados en las aguas, porque somos pescadores, teníamos temor de que esta barca se fuera a partir. Era tan fuerte el viento y la tormenta en las aguas que nosotros pensábamos que íbamos a negar, cuando de repente vemos al Señor acercarse a nosotros caminando sobre las aguas. Usted puede leer esto en Mateo el capítulo 14. Pedro está hablando acerca de esa experiencia en la que iba a tener la oportunidad de crecer en fe. Y él dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él estaba realmente permitiéndose la oportunidad de crecer en fe. Y el Señor le responde a esa petición osada: ven. Antes de seguir con lo que iba a ocurrir, quiero hablarte de los otros 11 que estaban en la barca. Porque las experiencias de fe y las oportunidades que Dios nos da para crecer en fe se presentan una sola vez. Y nos toca a nosotros montarnos en esa oportunidad de crecer en fe, o hacer como muchas veces hacemos nosotros: voy, no voy. Es curioso que unos días antes todos los discípulos le habían dicho al Señor: aumentanos la fe. Y el Señor dice: ah, sí, ustedes quieren que su fe crezca, ok, ahí va esa tormenta. Y estaban todos los 12 expuestos al mismo escenario, pero solamente uno se atrevió a aceptar el desafío de permitir que su fe se expandiera. Porque muchas veces nosotros somos de los 11, que preferimos estar en nuestra zona de confort, en nuestra área de comodidad, y hacernos los locos cuando el Señor está desafiándonos a una experiencia de fe. Eso era para que los 12 se salieran de la barca. Para que ante esa oferta del Señor, no solamente Pedro, sino que Juan, Jacobo, todos se montaran en esa demencia y se bajaran de la barca, porque la barca se les podía partir en cualquier momento, que es lo que muchas veces nosotros olvidamos, que aquellas cosas que nos dan seguridad aparente pueden desaparecer en cualquier momento. Alguien diga amén a eso. No lo vimos en la pandemia. La gente aferrada a sus negocios, llegó un momento, un abrir y cerrar de ojos, todo desapareció. Entonces no podemos poner nuestra fe y descansar nuestra confianza sobre las cosas triviales de este mundo, sobre relaciones, sobre nuestra cuenta bancaria, sobre nuestras capacidades, sobre todos los diplomas y títulos. No estoy diciendo que estas cosas no sean importantes. Lo que te estoy diciendo es que no puedes descansar tu fe sobre ellas. Todos sabían que ese barco se podía partir en cualquier momento, pero prefirieron confiar en el barco viejo que en la palabra que Jesús había declarado. ¿Cuántos somos así a veces? Que el Señor está desafiándonos a una experiencia para que nuestra fe explote.
y la bypaseamos porque nos aferramos a las cosas de este mundo. Y Pedro dijo, yo voy. Si el Señor dijo, ven, yo voy. Y cuando él sacó el pie de la barca, pisó sobre consistencia, porque cuando Jesús soltó la palabra, la creación, oye, reconoció la voz de su creador y las moléculas de agua se compactaron para que Pedro caminara sobre las aguas. Hoy el Señor va a hacer cosas sobrenaturales a tu favor si tan solo crees que Él ha soltado la palabra de fe para que empieces a caminar en fe. Alguien que le diga al Señor, sí Señor, si tú soltaste la palabra, yo voy a caminar, voy a verte hacer la obra. Entonces, alguien tiene que salirse del clan de los 11. Alguien tiene que renunciar a la banda de los 11. Que son los que siempre saben lo que hay que hacer después. Yo te dije que la gravedad es la gravedad, ¿no? Entonces él se fue bien mandado y míralo, se hundió. Pero nadie le podía quitar a Pedro la experiencia de esos pocos pasos de fe que le agrandaron el pecho. Y él regresó al barco de una manera diferente, porque los procesos nos devuelven al mismo lugar a veces, pero de una manera distinta. Y nosotros somos los que decidimos poner el fundamento correcto a nuestra edificación. Y ese fundamento es fe. Alguien diga, Señor, auméntame la fe. Que este proyecto de edificación se fundamente sobre bases firmes. Usted ve cuando están edificando que toman el tiempo para cavar profundo y para tirar vigas y concreto y barreras antisísmicas para darle fundamento necesario a esa edificación. Y mientras más alto el edificio, oye, más profundas tienen que ser las columnas sobre las cuales se fundamentan. Entonces hay que invertir el tiempo que sea necesario para permitir que la fe crezca de tal manera que podamos edificar sobre ella, sobre bases seguras. Alguien levanta sus manos conmigo y diga, sí Señor, hazlo en mí Señor. En este momento en que empezamos a edificar, no queremos hacerlo de cualquier manera. Entendemos que necesitamos tener la fe de fundamento para poder crecer y edificar sobre ella. Gracias por las oportunidades que has traído, pero también por las que se van a presentar delante de mí. Y ahora tengo esta palabra que me da entendimiento y que me da dirección. Oro en el nombre de Jesús para dejar de ser de aquellos temerosos que se quedan en la barca para luego criticar y comentar, para ser de aquellos que escriben en las redes y comentan, pero que nunca se han atrevido a hacer nada en su vida. Hoy venimos con una actitud diferente, pidiéndote que sea la fe nuestro fundamento, aquella que se prueba como el oro y que al final su quilataje va a estar en función de los procesos que hayamos alcanzado en victoria con tu ayuda. Alguien que le dé la gloria al Señor por esto y le diga a su hermano, fe. Voltéate, dile al de atrás, fe. Y luego el versículo 5, el apóstol Pedro dice, voy a seguir edificando y voy a añadir a la fe virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud es un carácter digno de admiración. Es la disposición que tengo yo de conducirme
de acuerdo a los estándares del reino de Dios. La virtud nos habla acerca de la forma como nosotros respondemos a los diferentes escenarios. Y sobre esto el apóstol Pedro dice: yo tengo una palabra que darles sobre virtud. En el capítulo 2, el versículo 15 de Primera de Pedro, él dice: porque esa es la voluntad de Dios, que practicando el bien, que manteniendo una buena conducta, que creciendo en carácter, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pedro está diciendo aquí es que yo en mi caminar he visto mucha gente hablando bobería. Y muchas veces la hablan con razón, porque nuestro testimonio no está acorde a los estándares del reino de los cielos. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Y esta fue una de las cosas que más trabajo le costó a Pedro. Porque una persona con ese diseño de personalidad combativo, así como lo somos algunos de nosotros, hola, amén, a ver dónde están esos Simones, que nos cuesta a veces someter nuestra voluntad y queremos ganar gracia y hacer lo que nuestra voluntad nos dice. Tú te vas a dejar, tú te vas a dejar de esto. ¡No! Y viene nuestra emoción y agarra el timón y va embocado por ella haciendo de las suyas. Pero Pedro está diciendo: no debe ser así. Así me conduje por mucho tiempo y me metía de lío en lío. Así fue como le corté la oreja al criado del sumo sacerdote en un arranque de ira, porque eso es lo que a veces nuestras emociones hacen, pero no lo llevó a ninguna parte. Entonces dice: necesitas añadir a tu fe virtud, que es el carácter que te domina y que no permite que tus emociones sean las que manden, sino el Espíritu Santo de Dios que está en ti. ¿Alguien puede decir amén? Y esto es poderoso, porque Pedro aprendió esta a la dura, le tocó a la dura. Y él pudo entender que este asunto del carácter es mucho más importante que todos los dones espirituales que podamos tener. Voy a desarrollar un poquito para que me comprendas. La Biblia habla de dones espirituales y la Biblia habla de fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y todo eso es carácter. Y los dones son todas aquellas cosas que nosotros hacemos para Dios. Hay quienes tienen don para predicar, para enseñar, para ministrar en la canción, para danzar lindo, para servir en la puerta, para atender a los niños. Todos esos son dones. Pero muchas veces usamos nuestros dones para esconder asuntos del carácter que Dios quiere tratar. Entonces, como predico bien, enseño bien, danzo bien, canto bien, todo aquello es la nube para esconder asuntos del carácter que Dios quiere tratar. Y Pedro dice: tú tienes que añadir a tu fe un carácter digno de admirar. Él, con toda la unción apostólica, mire, Pedro tenía una unción y una gracia para predicar, que el día de Pentecostés, después de la primera prédica de Pedro, mira, no es que era un hombre experimentado en predicación, no, la primera prédica se convirtieron 3,000 personas. Así que había una unción en él. Pero detrás de toda esa unción había un hombre con un carácter que necesitaba trato de Dios.
Él era racista, no le gustaban los gentiles. Era hipócrita porque cuando estaba con los gentiles actuaba como gentil y cuando estaba con los judíos actuaba como judío y tenía esa doble vida, esa doble máscara que a veces nosotros también nos ponemos, porque nos ponemos una máscara el domingo y el lunes en la mañana nos ponemos otra. Hola, eso es carácter. Y él dice, Dios tuvo que lidiar con eso en mí. Porque detrás de todo lo que la gente podía ver, había un hombre que tenía prejuicios que Dios necesitaba romper en su corazón. Y él dice, eso es lo que Dios quiere tratar. Más que tus dones, porque son cosas que Dios te ha dado, Dios quiere que nuestro carácter de testimonio, que realmente se ha dado una transformación en nosotros. ¿De qué sirve que tú tengas una gran elocuencia para comunicar la verdad y hayan asuntos ocultos en el corazón que Dios necesita atender y que nosotros ignoramos? Entonces este proceso al que el Señor nos está pidiendo añadir virtud implica que yo tenga la humildad para mirar hacia adentro y reconocer que hay cosas que necesito entregarle a Dios. ¡Hola! La iglesia está aquí todavía. ¡Hola! Se me fueron ¿para dónde? Para la cinta costera. Iglesia, regresa. Porque es que no queremos oír hablar de carácter. Tú quieres que yo te hable de bendición, de la prosperidad de Dios y que Dios va a llenar tus bolsillos. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer si no atendemos los asuntos de adentro? Entonces, como decía Hilda, estamos anhelando las cosas de afuera y así oramos para que el Señor nos dé. Pero ¿qué tal si tenemos un careo y nos metemos en el cat de Dios y le decimos de hombre así como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración. Más que todo lo que los hombres puedan ver, el apóstol Pedro está diciendo que vean virtud, que haya un carácter en ti que refleje los estándares del reino de Dios. Porque no se trata de bajar los estándares de Dios para que todos nos acomodemos y sigamos de la misma manera. No, se trata de montarnos en los estándares del reino de Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado. Y eso es lo que es añadir a nuestra fe virtud. Levanta las manos, siento orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Todos en este auditorio, Señor, sabemos cuáles son las cosas que necesitamos rendirte a ti. Cosas de las que nos has hablado, que nos has confrontado. Cosas por las que el pastor me ha regañado. De las que me ha hablado una y otra vez. Y por alguna razón he ignorado, porque yo te estoy sirviendo. Yo estoy haciendo ministerio. Pero hoy, metiendo las manos en este proyecto de transformación que nos entregas, nos encontramos con este desafío que necesitamos añadir a nuestra fe virtud, que se corrijan aquellas cosas del carácter que no te hemos entregado. Hoy es el día en que nos desafías a permitirte trabajar aquellas áreas para que podamos edificar lo siguiente de una manera que la estructura no colapse. Te damos gracias, Señor, porque Pedro tuvo la humildad de reconocer que la virtud era algo que era indispensable para avanzar en su caminar con Dios.
Y nos desafía hoy a edificar y añadir nosotros a la fe virtud. Y así ha de ser, porque estamos comprometidos con este proyecto en el cual tú ya has invertido de tu poder y de tus promesas. Y no te vamos a defraudar. En el nombre de Jesús. Amén. Dale, Señor, esa ofrenda de palmas por la virtud. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? ¿La copiamos? Y terminamos el versículo 5 y después de eso nos vamos. Añadid a la virtud conocimiento. Luego de poner el fundamento que es fe y de desarrollar un carácter que agrade a Dios, Él dice, ahora añade a esto conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Son aquellas informaciones valiosas que adquirimos a través del proceso de enseñanza, aprendizaje. Eso es conocimiento. Todo lo que nosotros recibimos a través de la experiencia, lo que nos enseñan en el aula, lo que aprendiste en tu maestría, lo que el pastor te comunica todas las semanas, eso aporta a tu vida. Conocimiento es información valiosa, resultante de este proceso, enseñanza, aprendizaje. Eso es conocimiento. Y el apóstol Pedro está hablando acerca de esto porque él entiende que no podemos nosotros vivir la vida cristiana si no conocemos lo que el Señor ha dicho en su palabra, que es la forma como debemos vivir. Aquí están las normas, las reglas, los estatutos, los códigos del reino de Dios, para que nosotros podamos vivir conforme los estándares del reino de Dios. Y la única forma en que esto nos entre aquí, como es a través del conocimiento, es a través de la lectura, de la meditación, de la memorización y de hacer las tareas. Oí como 6 amenes. ¿Usted cree que en esta escuela de Dios, en donde el Señor nos ha puesto a la pastora y a mí como sus maestros, le dejamos tarea porque les queremos fastidiar la vida? No. Le dejamos tarea porque sabemos que es a través de ese ejercicio que adquirimos conocimiento. Diga conocimiento. Porque exactamente igual como en el colegio, el profesor da la clase, ¿sí? Y explica 4×8, y va enseñando las tablas y te dice, ahora ve a la casa y estúdiatelo y desarrolla para mañana los problemas del 1 al 8. ¿Y qué hacemos? A ver, ayúdeme, dígame, ¿qué hacemos nosotros? ¡Ah, ya eso me lo sé, hombre! Yo me sé eso, hombre. Eso es un repaso de lo que vimos el año pasado. Eso yo me lo sé. ¿Para qué yo necesito eso, hombre? Yo voy a ver televisión y a dormir. Y al día siguiente entra el profesor y dice, saquen una página. ¿A cuánto nos ha pasado? Y entonces empieza el pánico, ¿sí o no? ¿Página para qué? ¿Página para qué? Hágame el problema número 2, que le dejé de tarea ayer. Entonces, el que todo se lo sabía, el crack,
El que no necesitaba hacer los problemas saca a uno. ¿Por qué? Porque no se sujetó al proceso de adquisición del conocimiento. Entonces, cuando yo te digo, la tarea para esta semana es esta, ¿sabes para qué es? Es para que cuando tú te enfrentes a el examen que te va a poner el diablo, que te va a poner la vida, tú tengas recursos, cómo enfrentar eso y no entres en pánico. Pedro dijo, yo aprendí que yo tengo que añadir a la fe virtud, pero también conocimiento. Tengo que meterle algo a este coco, porque cuando el diablo venga para enredarme, va a tratar de meterme su poco de doctrinas de error. ¿Y cómo yo enfrento eso? ¿Con qué? Con conocimiento. Pedro dijo, yo tengo un testimonio. Yo, maestro, yo. Y dice, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, como Jesús lo había prometido, descendió y nos llenó a todos. Fuimos todos llenos del Espíritu Santo y empezamos a hablar nuevas lenguas. Y hubo un viento recio y fue una cosa fenomenal, pero la gente que estaba alrededor no entendía. Y empezaron a decir que estábamos borrachos, porque la gente va a responder con su opinión a lo que no conocen. Entonces, el Espíritu Santo me trajo una revelación, diga revelación, de lo que estaba aconteciendo. Y yo pude decir, no están borrachos. Lo que está ocurriendo aquí es el cumplimiento profético de lo que el profeta Joel había dicho. Porque la revelación te da entendimiento de los escenarios. Y él pudo entender que esto era un cumplimiento profético. Voy. Pero ahora actúa el conocimiento citando la palabra del profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí es donde entra el conocimiento de algo que en algún momento él aprendió, estudió, memorizó y guardó en su corazón, para que ante el escenario que Dios estaba revelando hubiera una palabra de conocimiento que diera orden y que estableciera lo que Dios había dicho desde los tiempos antiguos acerca de ese día. Pero si no tenemos el conocimiento que se adquiere a través de la lectura, la meditación, la memorización, yo no puedo declarar hoy lo que la palabra de Dios dice sobre esto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces hay un ejercicio de adquisición de conocimiento que le toca ¿a quién? ¿A quién? Dígame, ¿a quién? ¿A quién le toca? ¿A quién? Entonces, de las 10 promesas que fueron la tarea de la semana pasada, amén. ¿Está viendo lo que digo? ¿Está comprendiendo por qué el apóstol Pablo puso conocimiento en esta torre? Para los que no estuvieron, porque no es justo que justos paguen por pecadores.
La semana pasada, Blanca, dejamos una tarea de seleccionar de la Biblia 10 promesas. Buscamos en Google promesas de Dios en su palabra. Y de las 3000 promesas que hay en la palabra, íbamos a seleccionar 10 y anotarlas. Amén, amén. Amén, amén. Recuerda la tarea, ¿sí? Bueno, de esas 10 vas a tomar 2 y te las vas a memorizar esta semana. Es mucho. Es mucho. Ay, es que esta cabeza mía. Mira, cuando tú le oras al Señor, Él te renueva las neuronas y te pone fresquito para que te las puedas memorizar y aprender. Entonces, de esas 10 promesas, esta semana vamos a aprendernos de memoria 2. ¿Para qué? Para quedar bien con el pastor. Para que cuando él diga, ¿cuántos hicieron la tarea?, yo pueda decir yo, amén. No, esto es para que tú adquieras conocimiento. Para que cuando el escenario esté todo revuelto, tú tengas conocimiento depositado en tu espíritu y tú puedas hablar esa palabra. Bueno, algo así como que una vez yo oí que el pastor dijo algo como que, ay, el Señor dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Se fue tu invento y eso no salió de mi boca. Pero como no hay conocimiento, ¿qué hay? Disparate. Y hay gente hablando disparates en las redes, hablando disparates, y usted dándole like a eso. Lo he visto. Lo he visto. He visto gente de esta congregación que ya debe de tener el conocimiento de Dios para saber que eso es un disparate, poniéndole corazoncito de me gusta. Diga ouch. Dígalo, ouch. Eso es para mí. ¿Y cómo evitamos todo aquello? Añadiendo a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Yo bendigo la vida de mi mamá, la maestra Marsh. Nos ponía a memorizar Biblia. Todos los que pasamos por la escuela de la maestra Marsh, tuvimos que aprender versículos random. ¿Qué estaba haciendo? Metiéndonos al coco. Conocimiento de la palabra. Porque es verdad, adquieres toda clase de conocimiento en la escuela, pero cuando el diablo viene como río a destruirte, toda la ciencia, la biología y la macroquímica y todo aquello no va a detener al diablo. Lo que lo va a detener es escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ponte de pie, ponte de pie y dile al Señor, Señor, hazlo en mí. Lléname de tu virtud, de tu fe y de conocimiento, y que esta palabra no caiga en saco roto, sino que produzca transformación en mí. No quiero ser de aquellos que viven cualquier clase de vida y que no le da importancia a recibir conocimiento. Hoy edificamos estas primeras bases del proyecto Transformación y oramos en el nombre de Jesús para que tu Espíritu selle esta palabra en nosotros, de tal manera que no seamos oidores olvidadizos, sino que añadamos a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento, para la gloria de tu nombre.
Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, a adquirir y a tomar y echar mano de todos estos recursos que tú nos has entregado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy queremos invitarte a que esta palabra sea una realidad en tu vida y mediante esta oración recibas el derecho de formar parte de la familia de Dios. Ora conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí para darme vida eterna. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración con fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Escríbenos a través de nuestras cuentas para saber cómo orar por ti. Permítenos apoyarte en tu crecimiento espiritual, dándonos la oportunidad de guiarte paso a paso en este nuevo caminar con Dios.